8. Amigos y amigas televidentes, que en estos momentos nos ponemos en contacto como cada semana para tener este rato de charla sobre la Iglesia al día. Un saludo especialísimo. Estamos empezando desde ayer domingo la última semana antes de esa gran Semana Mayor que es la Semana Santa. Semana Mayor y Semana Santa que mueve a la inmensa mayoría, por no decir a todos, los cristianos e incluso los no cristianos, que en estos días se ven impactados por esos misterios que celebramos los cristianos sobre la muerte, la pasión, la resurrección de Cristo nuestro Señor. A mí me da pena tener que decir esto, pero hay que decirlo, que para muchos esos misterios que celebramos los cristianos y que sacamos a la calle incluso como una catequesis para que a través de los sentidos entre en nosotros lo que significan esos misterios, me da pena el que en muchísimos lugares se diga esto es de interés turístico nacional. Mire usted, que esto no es de interés turístico de nada ni de nadie. Estos son manifestaciones religiosas cristianas, no solo religiosas, porque hay muchas religiones, religiosas cristianas. Los cristianos, tanto los de aquí de Andalucía, que lo somos, como los de todas partes, en estos días recordamos, revivimos, celebramos, queremos vivir los misterios de nuestra salvación. Los misterios que consisten en que Cristo, el Señor, ese Jesús crucificado que paseamos por las calles en sus imágenes, ese Jesús nazareno que con su cruz a cuesta atraviesa y pasa por cada una de nuestras casas en estos días, tiene un programa de vida que se llama Evangelio. Un programa que se aparta muchísimo de tantos otros programas que muchos cristianos aceptan y siguen sin que tengan nada que ver, incluso que son contradictorios con ese programa de Jesucristo, el Señor, el Nazareno, el crucificado, que en estos días sacamos a nuestras calles. Ayer mismo, en el Evangelio, había una frase que a mí me impactó, la tengo conocidísima y la intento vivir desde siempre, pero ayer leyéndola y en las circunstancias actuales en que estamos, me impactó mucho. El Evangelio lo leo, aunque podía decirlo de memoria, pero su autoridad no está en mi palabra, sino en lo que en el Evangelio se dice. El Evangelio de ayer dice: entre los que subieron a adorar a Dios en Jerusalén, en la fiesta de los judíos, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, el discípulo, el apóstol Felipe de Besaida, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Fue Felipe y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Esto me impactó mucho, porque tiene mucho que ver con nuestra actitud de ahora, de hoy, de estos días. Hace hincapié el Evangelio diciendo unos griegos. Esos griegos que no eran del pueblo judío, que no eran israelitas, no vivían naturalmente la doctrina y la ley de Moisés, como la vivían los judíos. Los griegos, como se demuestra por la historia,
Tenían muchos dioses, aquellos dioses de la mitología, a los que algunos o muchos daban culto, otros no les importaba, pero no adoraban al único Dios verdadero, al Creador y Señor de todas las cosas. Aunque tuvieran por Dios al Zeus, al Júpiter, sí intuían de alguna manera que había un poder, una soberanía por encima de los demás dioses, y que había un dios principal más o menos al que le daban ese nombre, Zeus. Nosotros los cristianos sí que sabemos que hay un solo y único Dios en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad Santísima. Los judíos adoraban a Dios, al único Dios, pero un Dios personal. Cuando Jesucristo predicaba y andaba por aquellos lugares de la Palestina y de Israel, predicando el Evangelio, haciendo sus milagros, intentando hablar del Padre Dios que está en el cielo y que le ha enviado a él aquí, a la tierra, para dar la nueva noticia, la gran noticia, la del Evangelio. Este griego a que se refiere el Evangelio se ve que era una persona a la que le interesaba enterarse de quién era ese Jesús del quien tanto se hablaba, unos para bien, otros para mal. Y entonces se acercan al apóstol Felipe. Él no se atreve a llegar directamente a Jesús por dos razones. Una, porque no lo conoce. Otra, porque él piensa que directamente no puede hacerlo. Tiene que buscar a alguien o alguna influencia que le lleve a Jesús. Entonces le dice: queremos ver a Jesús. Esta primera parte, el queremos ver a Jesús, se va a repetir todos estos días de la Semana Santa en nuestros pueblos. La gente va a salir a la calle, va a ponerse en las aceras de todos los pueblos, o van a salir a los balcones, porque quieren ver a Jesús. Pero yo hago esta pregunta: ¿a qué Jesús quiere ver la gente? ¿Al de mi pueblo? ¿Al de mi hermandad? ¿A la imagen a la que yo le tengo mucho cariño y mucha devoción porque los viernes voy a visitarlo si es que voy? Porque Jesús no es el de las imágenes. Al revés, la imagen es la representación de un Jesús que no es el que yo digo mi Jesús y al que yo voy a ver. El Jesús de verdad, al que esas imágenes representan, es el que está en el cielo, el que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Ese es el Jesús al que deberíamos buscar y al que querríamos ver. Lo que ocurre es que muchos ese Jesús lo retienen, lo detienen, lo interpretan y de ahí no pasan en el Jesús nazareno de mi pueblo. Eso me impactó muchísimo ayer mientras leía y predicaba el Evangelio. ¿Para cuántos cientos de personas Jesús, el queremos ver a Jesús, es el que va encima del paso? Y sin embargo pasamos el año entero y ese Jesús está presente, vivo y verdadero en el Santísimo Sacramento, en el Sagrario, y a nadie o a muchos no se le ocurre ir ni a decirle buenos días. Y pasa la imagen y lloramos y qué lindo va y qué precioso es y aquí es que te quiero y este es mi Señor. Mire usted, sí Señor, todo eso está muy bien. Pero todo es como si yo cojo el retrato de mi madre o de mi padre, me harto de darle besos y mi madre y mi padre están sentados al lado y ni los miro. Igual, exactamente igual. Pero hay una segunda parte. Felipe, el apóstol, fue a buscar a Andrés. Andrés, mira que ahí hay uno que quiere ver a Jesús. Entonces Andrés y Felipe fueron a decirle al Señor, a Jesús: mira que ahí hay quien quiere verte, que quiere conocerte.
Y esto me lleva a pensar, si los cristianos de verdad, los verdaderos seguidores de Jesús, hiciéramos lo que hicieron estos dos apóstoles, ir a decirle a Jesús en la oración, Señor, que hay gente que no te conoce y quiere conocerte, y fuéramos a acompañar a esos que quieren conocer a Jesús porque no lo conocen, y los lleváramos a Jesús, esa sería la verdadera evangelización de la que el Papa nos está hablando tanto en estos tiempos. La evangelización que todos y cada uno de los creyentes, de los cristianos, de los que de verdad creemos en el verdadero Jesús, en el que está en el cielo, en el que está en el sagrario. Si nosotros saliendo de nuestros templos, o de nuestras cofradías, o de nuestras hermandades, o de nuestras devociones, nos dedicáramos de verdad a dar a conocer a los que no le conocen, a ese Jesús a quien quieren ver, cómo nos iría de otra manera muy distinta. Yo no quiero de ninguna manera meterme en política, porque ni soy político, aunque el hombre es un animal político, pero hablo de la política en el sentido de este bando o el otro. No. Cuando me preguntan algunas veces, ¿y usted a quién va a votar? Yo le contesto siempre a Jesucristo. A ese incondicionalmente. A los demás, con muchas retenciones. Pero sin meterme en política, sino solamente hablando en religión, en cristiano, ¿cómo se explica que una multitud grandísima de cristianos que pertenecen a cofradías, que pertenecen a hermandades, que pertenecen a muchas cosas, no se den cuenta de que cuando dan un voto están votando cosas que son totalmente contrarias a la religión, totalmente contrarias al Evangelio, totalmente contrarias a lo que Cristo, el Jesús, en quien dicen que creen, no las quiere? Porque Jesús, el de verdad, no quiere el aborto, porque Jesús, el de verdad, no quiere el divorcio, porque Jesús de verdad no quiere la eutanasia, porque Jesús de verdad quiere que se le enseñe a los niños el catecismo y la doctrina. Y muchas de las ideologías a las que votamos los cristianos están en contra de todo eso. ¿Cómo se explica? ¿Cómo yo con mi voto apruebo lo que Jesucristo con su evangelio reprueba? No tiene explicación. Y esto hay que decirlo y yo lo digo. Me duele decirlo, pero lo tengo que decir. ¿Qué hacemos entonces? Pues mire usted, hacemos esto. Llevar, como los apóstoles lo hicieron, llevar a la gente al verdadero Jesús para que del verdadero Jesús aprendan a vivir y no de los que no pueden hablar. Esto con motivo de estos días tan cercanos ya a la Semana Santa, que la tenemos como las letras antiguas a 8 días vistas. Ojalá que nosotros, los que creemos, los que de verdad somos parte de esos grupos que llamamos cofradías o llamamos hermandades o llamamos Iglesia Católica, ojalá que seamos capaces de hacer lo que hicieron esos dos apóstoles, llevar a la gente a Jesús para que la gente conozca de verdad al verdadero Jesús, no al que va encima de los pasos, sino al que está en el cielo y en el sacramento del altar, en el sagrario y en el Evangelio, porque el Evangelio es la doctrina, la vida, los deseos, la manera de ser que Jesús quiere para los suyos. Esto con motivo de esta proximidad ya a la Semana Santa que tenemos ya a la vista. En cuanto a las cosas que en la Iglesia han ocurrido en estos días de esta semana, destaca naturalmente el viaje que el Papa ha hecho a Nápoles. Han destacado muchísimas cosas, muchas. Entre ellas, una alegría enorme por parte de la juventud que se ha reunido con el Papa, como se reúnen los jóvenes normalmente, con alegría, con algazara, con entusiasmo. Pero hay un detalle, y os lo leo en la prensa, un detalle muy significativo.
se acaba de hacer pública la cancelación, o sea, el dejar de no hacerlo, de 2 conciertos, el de un rapper y un cantante de la región de Nápoles, que habían sido previstos con motivo de la visita del Papa. La archidiócesis de Nápoles no ha explicado los motivos, pero sin duda es un gesto significativo que busca concentrar la atención de todos en lo que es verdaderamente importante, quitando factos y gastos que puedan confundir sobre el espíritu de esta visita del Papa. La visita del Papa, por mucho que interese, y el Papa quiere que así sea, a los jóvenes, a la juventud, el Papa no quiere que se interesen con algarabías de cantantes, de bailarines, de conciertos y de gastos innecesarios, sino que se concentre en lo que verdaderamente ha llevado al Papa a Nápoles, a hablarles de Cristo, a hablarles del Evangelio, a hablarles, como lo ha hecho, de que los jóvenes, la juventud, no puede nunca encontrar la felicidad y la alegría de verdad en lo que la está buscando, en la droga, en el alcoholismo, en las botellonas, en el sexo, que la verdadera y única alegría para un cristiano está en la aceptación de ese Jesucristo, de ese Señor, de ese Jesús, al que muchos desconocen y al que el Papa en su predicación, la Iglesia en todos los momentos, está queriendo dar a conocer al mundo. El Papa en estos días, estos días no, un día solo, porque el Papa ha estado en Nápoles solo un día, desde la mañana a la tarde. Ha sido un tiempo intensísimo porque en tan pocos momentos, en tan pocas horas, el Papa ha hecho un montón de cosas. Entre otras, irse a comer, en vez de un banquete como suelen hacer los magnates, cuando se reúnen y gastar los dineros en lo que lo gastan y no en lo que deben gastarse, el Papa se fue a comer a una cárcel donde hay miles de encarcelados, drogadictos, de alcohólicos, de ladrones, etcétera. El Papa se fue a almorzar con ellos, con los encarcelados, para dar un testimonio de que Jesucristo ha venido a buscar al mundo no a los justos, sino a los pecadores. No a la oveja perdida, como dice el Evangelio, sino a las 99 que se han perdido y ha quedado una. Ahora se ha tenido que ir a buscar a las 99, porque se han ido. El Papa, en una reunión con toda la juventud, les ha hablado muy claro de que el mundo pone su esperanza, como es natural, en esos jóvenes, porque de aquí a nada esos jóvenes ya no son jóvenes y son los hombres y mujeres maduros y maduras que tienen que gobernar y llevar adelante la sociedad. Y esa sociedad, si queremos de verdad que sea una sociedad cristiana, si queremos que la ley de Cristo y su norma sea la norma de vida de nuestra sociedad, pues tiene que ser que estos jóvenes se convenzan y entren en el camino de la verdad. Que no se dejen engañar como lo están haciendo por las falsas y caducas alegrías que le ofrecen y le prometen los que no pueden darla. Ni la droga, ni el alcohol, ni el sexo, ni tantas otras cosas pueden dar nunca a nadie, y menos a los jóvenes, la satisfacción que necesitan. En estos días nosotros, pensando en estos misterios que vamos a celebrar, y que ya desde esta semana, a la que siempre se le llamó Semana de Pasión, desde ayer hasta el Domingo de Ramos, porque luego ya desde el Domingo de Ramos hasta la Resurrección es la Semana Santa propiamente. En esta semana intentamos poner a prueba nuestro espíritu de creyentes, aceptar lo que celebramos. En algunas de las oraciones de nuestras misas se pide a Dios precisamente esto: Señor, que nosotros hagamos realidad en nuestras vidas estos misterios que celebramos en estos momentos en que estamos celebrando la liturgia, la Santa Misa sobre todo.
Y el Señor, por medio del Papa, nos llama precisamente a que tengamos en estos días un verdadero deseo de convertirnos, de cambiar, de aprovechar las circunstancias de una buena confesión sacramental, en donde arrepentidos de nuestros pecados, de nuestras faltas, que las tenemos, porque somos pecadores, lo reconocemos cada vez que empezamos la misa cada día. Señor, yo confieso que soy pecador. Aplicándole a los chiquillos, yo el otro día en la catecismo se lo decía, ¿verdad que yo también? Y decía a los chiquillos, no, usted no. Digo, no, pues yo digo con ustedes también lo mismo. Yo confieso ante Dios y ante vosotros que he pecado mucho. Yo también, claro que sí. Humano, hombre, como todos, como vosotros, como cualquiera. Pues que en estos días tan oportunos nos acerquemos a un verdadero arrepentimiento que nos lleve a una auténtica confesión de nuestros pecados, para que esta celebración que hacemos de los misterios de nuestra salvación, estos misterios de la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo, que vamos a representar por nuestras calles con las imágenes y con los pasos que preparamos, pero que eso, repito, no es sino una representación de la realidad. La realidad es que aceptemos a ese Cristo, a ese Jesús, a quien aquellos griegos buscaban, al que los apóstoles le mostraron, al que hoy la Iglesia nos muestra también a nosotros. Que intentemos buscar a Jesús, que encontremos de verdad a Jesús y que vivamos totalmente siguiendo los pasos de Jesús en esa doctrina que Él nos va marcando en su Evangelio. Qué alegría si así lo consiguiéramos y así lo llevábamos a cabo, no solo en esta semana, sino en todos los días de nuestra existencia. Dios lo haga y así sea. Buenas noches.